poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati. Ha capito qualcosa? Beh, ho capito molto. Con Sony invita a María Ruido a desarrollar un proyecto que analice el cambio de Bilbao o de las ciudades, de la sociedad industrial a la ciudad de la cultura. Un caso paradigmático evidentemente es el efecto Guggenheim, el efecto Bilbao. Por lo tanto, María Ruido se centra en eso y para trabajar con las imágenes que representan la ciudad de Bilbao, la colaboración con la ETV ha sido fundamental para el desarrollo, como digo, de un desmontaje de las imágenes de la ETV, que ha desarrollado María Ruido durante estos 2 años. Hemos desarrollado unos formatos de contextualización, que son la programación de Cinebi, que se puede ver estos días, y al mismo tiempo un seminario que tendrá lugar en enero en colaboración con Bisbach y con La Lóndiga, y también una serie de entrevistas, un archivo de entrevistas que se podrá ver en internet, en las que hemos entrevistado a profesionales muy diversos que han tenido que ver mucho en la evolución, en la creación y en la evolución de la ETV. Es un proyecto realizado con material de Euskal Telebista, de ETV, que intenta generar una reflexión sobre el cambio en las condiciones de trabajo, pero también en el espacio urbano, desde el capitalismo industrial hasta el capitalismo cognitivo, hasta digamos, el sistema actual, a través del imaginario que la propia televisión genera dentro de la lógica de la realidad televisiva, digamos, de las reflexiones que quiere generar Electroclash. Es un poco el desmontaje de la lógica mediática de una realidad que se presenta como única, como imperfectible, como que no puede ser cambiada, para intentar ver que esa realidad es una de tantas, pero que no es la única. Pero también es una película en 7 capítulos que tienen una línea narrativa que empieza en los años 80, en los años de la reconversión, y acaba en la primera década del siglo XXI. ¿De qué manera va a afectar tanto a la economía en general como a la economía del País Vasco? Es un homenaje a Pasolini, a Alexander Kluge, a Fassbinder, a Farocchi y a Agnès Varda y a muchas cineastas que han trabajado contra la televisión. Con la llegada del vídeo hubo muchísimo interés por parte de los artistas y los cineastas por retomar la televisión como un lugar de reflexión colectiva, como un lugar de generación de imaginario y por lo tanto un lugar donde los artistas y los cineastas tenían que implicarse. Ese momento se perdió. Entró en un proceso de disolución a lo largo de los años 80 y 90 y bueno, pensamos que tal vez ahora, con la llegada de la TDT, con un nuevo panorama político, con una discusión o unas críticas muy fuertes por parte de algunos sectores a las televisiones públicas y al papel de las televisiones públicas, pues es un buen momento para volver a reflexionar sobre la importancia del medio televisivo. Contó con poderosos aliados, todos ellos marinos dispuestos a navegar allí donde pocos se habían atrevido.
Acompañado de los mejores agentes e ingenieros, Echevarrieta desafió el orden mundial y construyó un submarino que se adelantó a su tiempo, el arma definitiva. Esta es la historia de su sueño y del precio que pagaron por hacerlo realidad. Cuando empezamos el documental, empezamos con unos 5 o 6 fotos y bueno, 2 libros, un libro sobre la vida de Echevarrieta y un libro sobre la vida de Canaris, Willem Canaris, el espía alemán. Y bueno, con esto tampoco tienes mucho para hacer una película, ¿no? Con 5 fotos, y a lo menos para llenar un documental de 60 minutos o 1 hora y media, como en este caso, tenemos que buscarnos, bueno, durante 3 años nos fuimos de archivo a archivo. Empezamos con el archivo de Salamanca y de ahí, bueno, archivos en Madrid, archivos en Alemania, archivos en Inglaterra, en Holanda, en Francia, archivos de cine, archivos de, bueno, todo diferentes tipos de documentos. También es mucho más que solo material de archivo, también tenemos entrevistas con historiadores importantes, un historiador de Alemania, un historiador de Cádiz, Pablo Díaz Morlán, un historiador originalmente de Bilbao. También tenemos partes donde hemos recreado localizaciones ambientadas, donde hemos intentado de recoger la atmósfera de los años 20 y intentar desplazar la cámara en un sitio a donde supuestamente los personajes vienen de salir. Entonces puedes ver todavía, por ejemplo, un cigarro fumando como Echevarrieta o el rey estaba ahí todavía fumando su cigarro de su puro, y nosotros fuimos después con la cámara. En pocas palabras, es difícil porque fue un hombre libre pensador y un visionario. En su momento dorado y con los mejores socios e ingenieros, Echevarrieta quiso hacer realidad su sueño, aunque para ello debiera servir a Alemania en un plan secreto. También fue un pionero de los negocios, que en una época fue capaz de invertir en radio, en prensa. Por eso le hemos llamado el último magnate, un hombre que en su tiempo brilló y de repente el mundo se movió y se quedó fuera del... Es difícil de dar un personaje que ha sido tan, ¿cómo se dice?, con tanta riqueza de llegar a una conclusión, porque ha sido un personaje trágico, pero también un personaje que disfrutó de la vida. En muchos sitios hemos encontrado que el hombre disfrutó realmente y verdaderamente de la vida, que tomó riesgos. Me da un poco de pensar a los empresarios americanos como un Howard Hughes, como Steve Jobs, ¿no?, que viene de morir, un poco ese tipo de personajes que ha sido adelante de su tiempo, que también un personaje que se aprovechó del tiempo de donde vivió, pero también estaba adelante de su tiempo.